que calificó como muy complicado para el Meduca. Álvaro, buenos días. Buenos días, Libeika. Aquí revisando data relacionada con este tema. Esta cifra es sumamente preocupante. Estamos hablando de 62.620 estudiantes reprobados, lo que equivale al 9% de la población estudiantil 2025. Todavía estos datos estadísticos incluyen los 3 trimestres del año escolar del sistema oficial que se recopilan en la base de datos institucional. Esto es el sistema oficial, no habla de la educación particular, donde también reprueban los estudiantes, evidentemente. Yo no sé si esa cifra se da a conocer en algún momento determinado, no tengo claro si se hace rehabilitación. Para mí, el término duro y correcto debe ser fracaso. Han ahora sacado la moda de utilizar reprobado y que estudiantes que están, ¿cómo le llaman a los que rehabilitan? En reválida, ¿no? En reválida. Dice que esto puede variar según según el vocero del Ministerio de Educación, pero esto debe llamarnos poderosamente la atención a todos y cada uno de los panameños. Estamos hablando de que un año escolar con una matrícula de 807.929 estudiantes y que hayan reprobado o hayan fracasado 62.620 estudiantes. Esto, a pesar de que me digan la cifra es grande, el número salta a la vista, aunque me hablen de 9%, pero en mis tiempos, yo no sé qué piensan los amigos que nos escuchan, era prohibido en casa el fracaso, porque hacía sentir mal al fracasado y hacía sentir mal al padre de familia. Y podía pasar en un bimestre, porque hablábamos de bimestre, que tuviste una mala nota, pero se luchaba con ímpetu, con ganas, con entusiasmo, con fuerza, incluso con amenaza por parte del padre de familia. Tienes que recuperar ese bimestre, esa mala nota del primer bimestre. Y si volvía y fracasaba en el segundo y tenía la posibilidad, bueno, había todavía tercer y cuarto bimestre para ver cómo se recuperaba esa nota y pasabas el año escolar. Porque evidentemente hay situaciones difíciles en un momento determinado y no todos los muchachos estaban preparados o estaban capacitados para los números, la matemática, otros para el español, otros para la historia, otros para la ciencia, pero se hacía el esfuerzo y se veía el fracaso como wow, con vergüenza. Yo no sé si hoy se ve el fracaso con vergüenza. Entonces hay que bajar esa cifra. Hay que bajar esa cifra y me preocupa los datos que estoy viendo que coinciden en que los grandes problemas que tenemos en materia de educación lo tenemos en matemática, lo tenemos en español, los tenemos en inglés, en ciencias naturales, física y química. O sea, en todos los idiomas. Porque la matemática es un idioma universal. Y si nosotros fracasamos en matemática, imagínese usted, si nosotros fracasamos en
idioma materno, en el español, en lo que hablamos, en lo que escribimos, ya estamos graves. Matemática y español. Entonces, estamos gravísimos. Inglés, que es el idioma universal, así como la matemática. En números, el inglés, el habla y la escritura. Y que hoy muchísimas empresas, muchísimas, si tú quieres avanzar en la vida con éxito, crecer en la vida y llegar a ser un profesional, un ejecutivo en una empresa importante, te piden el inglés. Y yo les voy a dar un consejo. Yo no le presté la importancia al inglés. Fue una materia a la que no le presté importancia. Y con todas las debilidades que teníamos también en la educación particular en mis tiempos, donde no se enseñaba inglés. Se enseñaba lo básico del inglés. Lo básico. No se iba a fondo a intentar de que el estudiante saliera de sexto año hablando el inglés. Era una deficiencia enorme y para mí lo que se sembró fue miedo al inglés. Y en la universidad, mucho menos. O sea, tampoco. Hoy, para poder graduarte de la Universidad de Panamá, tienes que saber hablar inglés como algo obligatorio. Si eso me hubiera pasado a mí, yo todavía no hubiera terminado la universidad. Así de sencillo, se los digo con toda claridad. Pero ¿qué hice? Todo lo que pude y lo logré para que mis hijos hoy dominen el inglés a la perfección. Es más, ven televisión, ven series en inglés, leen, estudian en inglés, hablan el inglés. Entonces, yo me siento por ese lado orgulloso de que logré en mis hijos lo que yo no pude. Y tampoco le metí empeño. Ciencias naturales, física y química. Entonces, si estamos mal en este tema, y lo peor es que el año 2025, el fracaso más grande, según la data, las estadísticas, se da en ciencias sociales, que incluye historia, geografía y educación cívica, que es la formación del individuo en la sociedad como ciudadano. La cívica para mí era una materia vital y fundamental. Me encantó. Es más, recuerdo a la profesora Rina de Lombardo, que nos daba cívica en el Colegio José Daniel Crespo, con mucho cariño. Y fue la asignatura, repito, con mayor fracaso y la que concentró la mayor inscripción en rehabilitación o reválida. Así que, repito, esto tiene que llamarnos a la reflexión a todos los panameños, y esto no se resuelve con computadora, esto no se resuelve con internet. No. Lamento decirle a la señora ministra que por ahí no es. Aquí hay que trabajar duro en el estudiante y en el docente, porque aquí hay 60 y... ¿Cuánto? Por aquí estaba la cifra, ya se me... 62.620 estudiantes a nivel nacional. Representa el fracaso de un sistema que ha fracasado, que va desde el titular de la cartera, o el ministro o la ministra, hasta incluyendo al padre de familia, al docente, incluyendo al director del plantel educativo, incluyendo evidentemente al estudiante, que anda a la deriva. Así que aquí tenemos que hacer una revisión integral. Y en esa transformación curricular,
que se pretende desarrollar en Panamá, todos estos sectores tienen que participar, todos. Y hay que volver a llevar al padre de familia a la escuela. ¿En qué sentido? Que acompañe a su hijo, que acompañe a su hijo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo sé, porque por experiencia, que hay padres de familia que no tienen la preparación para acompañar a su hijo a estudiar, y eso lo entiendo perfectamente. Entonces, quizás la opción sea clases de reforzamiento en los propios planteles educativos después que el estudiante sale de la escuela. Me dirán, pero es que hay centros educativos que dan clases en la mañana y en la tarde. Doble jornada. Y no hay espacio. Bueno, entonces busquemos centros educativos cercanos a los barrios, a las comunidades, o locales cercanos a los barrios de las comunidades, para reforzar a ese estudiante que tiene debilidades, porque es evidente que hay estudiantes que no son buenos para la matemática. Yo era muy bueno, y perdonen que me ponga de ejemplo, pero voy a hablar de mi caso, no voy a hablar de otro. Yo era muy bueno en matemática hasta que me enfrenté al álgebra. En la aritmética era fabuloso. Suma, resta, multiplicación, división. Y hoy todavía me encanta. Pero cuando llegaron las letras con los números, los paréntesis. Cuando llegó Baldor. Cuando llegó Baldor, fue mi primer gran enemigo. Después avanzamos en la matemática, una matemática que era en otro idioma para mí. Fue difícil. Yo no estoy diciendo aquí que es fácil. Nada es fácil en esta vida. El que me dice que la vida es fácil y el que piensa que la vida es fácil, entonces está viviendo en otro planeta. Pero había que luchar contra viento y marea, porque el fracaso no era una opción. Y para nosotros ir a rehabilitar, el hijo de la maestra rehabilitando. Ustedes se imaginan lo vergonzoso que sería para mí, en mi caso, yo hablo de mí. Wow, yo tenía que comer libro, y si había que levantarse sin dormir al día siguiente, tenía que hacerlo. Pero logramos avanzar, logramos pasar por la universidad y hacer una carrera. Y yo, eso es lo que los invito. El padre de familia tiene que incorporarse a la educación de sus hijos. El maestro tiene también que incorporarse a la educación del muchacho, preocuparse un poquito más por ese muchacho. Si usted, docente, y con mucho respeto, porque ustedes saben que yo los respeto, los aprecio, soy hijo de una educadora jubilada, también traten de emular, de imitar a ese docente que los educó a ustedes, a ese docente del pasado que se preocupaba porque este muchacho, oye, ¿qué pasa? Algo debe estar pasando, porque este muchacho no está dando los resultados, este muchacho está enfrentando una situación complicada, entonces tenemos que hacer algo con ese muchacho. Y que el Ministerio de Educación, repito, busque la fórmula de tener locales, aulas, escuelas, no sé, o en el mismo plantel educativo, en salones aparte, jornadas para reforzar en matemática, en ciencias sociales, en química, en física, en inglés, en español, las cosas que esos muchachos no están captando. Y así evitamos este número de reprobados, muchos de los cuales se van del plantel educativo, se van del sistema escolar, se van a la calle y no regresan porque no encontraron en la escuela, en el maestro, en la educación, una alternativa, y le toman o le cogen miedo.
o simple y sencillamente no me importa. Y tenemos un padre de familia que tampoco le importa. Así de sencillo. Si alguien quiere llamar para contar algún testimonio, alguna experiencia, para decir, oye, no estoy en lo absoluto de acuerdo con lo que estás planteando, estás totalmente equivocado, mi punto de vista es este, bienvenido sea. Pero yo creo que tenemos que regresar en cuanto a la forma, no al fondo, porque el fondo ha cambiado. Ya las cosas han evolucionado. Hoy tenemos una educación en otro nivel, pero en la forma tenemos que regresar cómo se hacían las cosas al pasado. El cariño del docente, el trato del docente, el padre de familia involucrado, las reglas del juego en casa. Y no me digan que Teresita de Arias tiene la culpa de que hoy muchos muchachos no se les pueda llamar la atención o castigar, porque eso es mentira. Eso es mentira. A mí Teresita de Arias nunca me prohibió ni me limitó educar a mis hijos. Lo que se aprobó en el Código de la Familia en su momento es no maltratar y no abusar de sus hijos. Porque tampoco es agarrarlo a puño o agarrarlo a palo porque trajo una mala nota. Así no se resuelve el problema. Eso es abuso, maltrato en Panamá, en Estados Unidos, en Chile, en Asia, en Europa, en África, donde usted quiera. Porque de una vez se sale con el planteamiento, es que yo no puedo pegarle. No, es que no es pegarle, es que no es maltratar, es que no es encadenar a su hijo a la cama y no dejarlo salir del cuarto. No, así no se hacen las cosas. Es un tema de generar la confianza con tu hijo y tratar de acompañarlo cuando está enfrentado. Y si tú no tienes la capacidad y la preparación, porque lo entiendo también, hay muchas limitaciones. Y yo tuve voy a poner un ejemplo, una muchacha que trabajaba conmigo en el restaurante y decía que la hija andaba mal en la escuela y que a ella le dolía mucho no poder estudiar con ella porque no tenía el conocimiento y la preparación para estudiar con ella. Entonces es allí lo que yo estoy planteando. Escuelas, aulas, salones, locales, lo que usted quiera, para apoyar a esos muchachos, para reforzar a esos muchachos en las materias en que no les está yendo bien. Así que, dice, los muchachos no tienen la culpa, que es el sistema que no ayuda. El muchacho también es responsable, porque yo puedo hablar por mis hijos. Puedo hablar por mis hijos. Al principio tú los vas orientando, pero después ya ellos tienen que ir asumiendo una responsabilidad. Tienen que ir asumiendo una responsabilidad. Esa misma persona también comentó, Álvaro, que muchos de esos muchachos viven solamente con la mamá. Hay hogares disfuncionales definitivamente que afectan quizás el acompañamiento de un adulto a que el chico haga sus tareas en casa. Hay que ayudar al chico a ser responsable. Y eso se hace desde niño. Ya cuando ese muchacho tiene 17, 16 años y no aprendió a ser disciplinado y responsable, va a ser muy difícil. Entonces, levantarse temprano, llegar temprano al aula de clases, a la escuela. Yo veo que hay muchos estudiantes que los dejan por fuera los lunes. ¿Por qué? Porque llegaron tarde al acto cívico del canto del himno nacional. Entonces, ya de ahí estás empezando mal. Muchachos que quieren ir con medias que no son, o zapatos que no son los correctos porque quieren ir a lucir otra cosa, o con el uniforme mal puesto, o con el corte de cabello como no debe ser. Todo eso es parte de la disciplina, me perdonan. No pude hacer la tarea porque es que mi mamá estaba enferma. Y después, no, es que mi mamá se estaba muriendo. No, es que mi tía no sé qué. Entonces siempre un cuento, una historia, y todo eso es parte de la disciplina del hogar que el joven debe ir aprendiendo. Y ya esté con la abuela, con el tío, con la tía, con la mamá, con el papá, con el que viva, tiene la responsabilidad de ir
inculcando a ese muchacho ese tema. Y si no lo aprende en la casa, eso, entonces que el docente también aporte para que ese muchacho que en casa no lo está recibiendo trate de ayudarlo, porque evidentemente la disfuncionalidad que existe en este país es gigantesca. Hogares donde, como tú dices, Libeica, el niño se cría con la abuela, o se cría con el papá, o se cría con la mamá, o con un tío, con una tía, en fin, pero el Ministerio de Educación tiene que ayudar en eso. Hay países de primer mundo, Japón, uno de ellos, hasta donde tengo información, que es prácticamente prohibido que el estudiante se salga del sistema educativo. Y el que se sale lo van a buscar hasta debajo de las piedras para que venga de vuelta y ver dónde estuvo la falla, cuál fue el problema, pero usted regresa. Usted no se puede salir del sistema educativo. Y aquí la educación primaria es obligatoria. Entonces, si es obligatoria, vamos a que sea obligatoria y gratuita. Así que son tips o consejos que estoy aportando. Puedo estar totalmente equivocado. Dice que algunos muchachos pasan páramo solo con la mamá, comen una vez al día, a las 3 de la tarde, pasan mucho páramo. Todo eso es entendible. Y en todo eso tiene que trabajar el sistema educativo y el Estado panameño. Identificar todas esas falencias y debilidades que tenemos y que están haciendo que no avancemos en materia educativa. Porque no es un tema de laptops y de internet. Hay muchos otros elementos que están generando que pase todo esto en materia educativa. Entonces, hay que trabajar, identificar todo esto, punto por punto, para que el sistema educativo funcione como reloj suizo y que no hayan excusas y argumentos que de una u otra manera salgan en la mesa a la hora de que ya el estudiante fracasó. No. Hey, yo te estoy dando todo. Orientación, que era una materia que teníamos nosotros en la escuela. Te estoy dando comida. Comedor escolar, estaban comedores activos. Escolares. Te estoy dando reforzamiento para los estudiantes que están fracasando en una materia y que están en peligro de perder el año escolar. Te estoy apoyando como Estado. Y usted verá cómo las cosas cambian del cielo a la tierra. Y el Meduca tiene mucha plata, muchos recursos, mucho dinero. El Estado panameño tiene mucho dinero que se pierde en cosas que no son prioritarias. Entonces, si no apostamos a la educación como primer elemento, vamos a seguir exactamente estancados, aunque tengamos la reforma que tengamos. Pero tenemos que diseñar y trazar un plan que vaya en esa dirección. Lo primero, mantener al chico desde la educación, desde, ¿qué te digo? Kinder, pre-kinder, cuando entra al sistema y que no salga, si no sale con un diploma bajo el brazo. Y orientarlo para que esa carrera, y no le pase lo que me pasó a mí, que me fui por un área de ciencias cuando mis fortalezas estaban en el área de humanidades, letras. Todo eso se puede lograr, pero se necesita voluntad y sacar a la política de la educación, que es veneno. La política es un veneno, es destructora, porque todo lo que toca lo daña, lo corroe, como el comején. Entonces, saquen la política de esta ecuación y a trabajar realmente por una educación de primer mundo, señoras